Hola, ¿qué tal? Soy Sara Navarrete, CEO del Infortour y bueno, pues aquí estamos en nuestra entrevista de los viernes, que ya se ha convertido en un clásico. Recuerda que siempre te traemos personalidades diferentes, de diferentes partes, de diferentes sectores, y lo que pretendemos es que con estas entrevistas, bueno, pues conozcas un poquito más de esas partes que son un poquito desconocidas o simplemente refuerces, ¿no?, conocimientos, y que sepas más o menos hacia dónde se orienta el sector turístico. Hoy tenemos con nosotros a una persona bastante importante y bastante conocida en Argentina, que nos abre, bueno, ya está abierto desde hace tiempo, pero nos abre un nuevo sector, o por lo menos para intentar conocerlo un poquito más, y que si alguno de vosotros queréis pues, comenzar a vender turismo LGBT, pues de la mano de Pablo seguro que nos va a ser muchísimo más fácil. Si no te has dado de alta todavía en Infortour, te invitamos a que te des de alta. Estamos esperándote dentro de la página www.linkfortour.com. Recuerda que es con el 4 y que lo tienes aquí puesto, y con el tour al final. Tienes toda la información para darte de alta y, bueno, pues para que sepas que somos esa comunidad o esa gran base de datos que pretendemos ser dentro del sector turístico, para que simplemente te puedas promocionar donde quieras y que puedas buscar también esa información que muchas veces es necesaria, ¿no?, para desarrollar nuestro negocio. Así es que, sin más, nos vamos a entrevistar a Pablo De Luca desde Argentina y te enviamos un abrazo muy fuerte todo el equipo del Infortour. Esperamos que te guste. Gracias. Bueno, pues hoy tenemos con nosotros a Pablo De Luca desde Argentina, que es presidente de la Cámara LGBT de Argentina. ¿Cómo estás, Pablo? Hola, ¿cómo te va, Sara? Muchas gracias por la invitación, de verdad, un placer estar aquí con ustedes compartiendo este ratito. Bueno, seguro que vamos a descubrir muchas cosas y nos vas a enseñar también muchas cosas sobre el turismo de vuestro colectivo, que la verdad es que merece muchísimo la pena, ya veremos. Vamos a poner en antecedentes a nuestros espectadores, sobre todo para que te conozcan un poquito más, ¿no? Tú estudiaste economía y por un cambio brusco en la vida decidiste empezar dentro del turismo LGBT, de la mano además del ministro en ese momento, ¿no?, de turismo en Argentina, Enrique Meyer, y empezasteis con turismo tanto para tu país como para Latinoamérica, 2006-2007 más o menos, ¿no? Sí, así fue. Allí por esa época fue que tenía junto con mi pareja, con Gustavo, un medio que se enfocaba en el turismo LGBT, que visitaba la Argentina, y nos iba muy bien. Conocíamos a muchas personas del sector turístico, pero solamente del sector privado y como un medio de información LGTB. Y bueno, se nos ocurrió un día hacer una especie de encuentro, unas copas como para que se conozcan entre todos. Y en ese encuentro el primer invitado, que yo había invitado por una cuestión de formalidad nomás, a la gente del ministerio, quien entró el ministro con toda su comitiva. Y fue nuestro primer invitado, que nos dice, ¿cómo es esto? Y de esos 40 o 50 invitados que teníamos, fueron con más de 200. Él vio este fenómeno y me dijo, tenemos que hacer algo con esto, porque además nuestro país va caminando hacia la igualación de los derechos. Entonces, es como que las cosas se fueron dando de la mano. Y desde ese primer encuentro, que era medio una reunión de amigos, a lo que pasó 15 años más tarde, es toda historia ya. Todo lo que hoy en día, ¿no?, estás haciendo además en pro del turismo, y Argentina, que es uno de los países pioneros con todo esto. Bueno, pues resulta que a la ITB fuiste, ¿no?, en Alemania, empezaste a acercarte por esta feria que es tan conocida también para nosotros dentro del sector turístico, y bueno, pues poco a poco se fue gestando lo que es ese turismo hoy en día que ya conocemos y que sigue desarrollándose a pleno pulmón, ¿no? Y en el 2018 os dieron, porque sois los yayos, abuelos, creo, del turismo LGBT, os dieron el premio a los pioneros. Así fue. Mirá, Enrique Meyer, el ministro de Turismo de esa época, nos dice, lo primero que vamos a hacer es vamos a visitar grandes ferias internacionales. Y las primeras dos fueron la primera ITB y la segunda FITUR. ITB un año que todavía no se hacía FITUR LGBT, y a partir del año siguiente se comenzó a hacer FITUR LGBT, o por ahí, más o menos en esa época. Y éramos de los primeros países, y mucho más de los primeros países de América del Sur, o sea, aquí de ese tema prácticamente no se hablaba.
O sea que en Enrique vi un pionero que supo mirar hacia dónde teníamos que ir, no solamente de la promoción turística tradicional, sino también de la mano de los derechos. Pasaron los años, en 2010 vino la ley de matrimonio igualitario en Argentina, en 2012 la ley de identidad de género, y fue mucho más simple llevar adelante un trabajo cuando además tenías el apoyo o el soporte de tener leyes que garantizaran la igualdad real. Eso fue un poco como caminamos. Y en 2018 tuvimos ese orgullo de que desde ITV, cuando implementaron este reconocimiento a los pioneros en el turismo LGBT, fuimos los primeros que nos tocó. Así que Bueno, pues muchas gracias. genial. Y hace 20 años estuvisteis, bueno, con el medio del LGBT que me contabas antes, ¿no? Para incentivar a todo el colectivo que fuese a visitar Argentina. Y creo que desde hace 14 o 15 años montasteis un evento que se llama G-Network 360 y fuera de cámara me dijiste que se os había ido de las manos, ¿no? La cosa fue así. El medio se llamaba G-Maps. Eran unas guías chiquititas, así pequeñitas. Muy discretas, además. Y era esa época donde no había aplicaciones, donde tenía que entrar en tu bolsillo porque nadie se iba a ir con un diario gigante a las fiestas. Entonces, pero era la manera en que las personas que visitaban nuestro país podían tener en el bolsillo toda la información que necesitaban para hacer su estadía linda, confortable y ver lo que querían ver, porque hay montones de ofertas para nuestro colectivo en Argentina. Encontrar eso que necesitaban, ¿no? Que luego hablaremos de ello porque al final requerís lo que todos los turistas, pero también es cierto que necesitáis algo más simplemente, ¿no? Bueno, como hablábamos de turismo Exacto. De salud, o cada uno va buscando evidentemente lo que necesita, que no es nada diferente, ¿no? Bueno, y arrancamos haciendo esto que te contaba, que invitamos a nuestros anunciantes, a nuestras empresas con las que trabajábamos, a que se conozcan, porque ni siquiera se conocían entre ellos. Y de ese conocerse es que aparece por primera vez Enrique Messer, el ministro, y se empieza a armar esa comunidad de cómo promovemos Argentina como un destino que le da la bienvenida a viajeros y viajeras LGBT. Y lo primero que hay que hacer siempre, en estos casos, para hacerlo profesionalmente, como con cualquier otro segmento que queramos abordar, es investigar, después de investigar, formarnos y capacitarnos, y recién después salir con algún tipo de estrategia coordinada entre el sector privado y público. Tuvimos la suerte que desde aquella época hasta hoy han pasado diferentes administraciones políticas de diferentes colores, pero el turismo LGBT siempre ha sido política de Estado, siempre ha estado en la agenda como un tema importante, tanto naturalmente desde el tema de los derechos, no hablo de turismo en este caso, como puntualmente para la Argentina es muy importante la creación de empleo y la generación de divisas basadas en el turismo LGBT. Sí, porque además, mira, una de las cosas que hablábamos en la semana pasada que tuvimos a Janina Martínez y decía que una de las cosas que querían incentivar en Argentina era esa inversión que hacía el turista en cada país, ¿no? Y en este caso en Argentina, porque no era demasiado alto. Sin embargo, el turismo LGTB sí que se deja bastante cuando viaja. No suele tener ese problema de ir con el bolsillo apretado porque no quiere hacer gasto. Entonces, para vosotros entiendo que es una de las patas importantes. Mira, te puedo dar un ejemplo solo de eso a nivel... A mí siempre me gusta romper el prejuicio y decir que somos tan iguales que el resto de la sociedad, porque es la realidad, pero también sin reforzar el prejuicio, te cuento que también lo que decís tiene mucho de fundamento. Durante muchos años, en ese evento G-Network 360, que hoy es uno de los 3 eventos más importantes del mundo en temas de turismo LGBT y probablemente el más importante en América Latina, invitamos al dueño de una compañía de cruceros LGBT y él, en pandemia, cuando todavía nadie confiaba nada, y mucho menos en la industria de los cruceros, decidió que su primer, ¿cómo se dice esto? Su primer tour a un resort iba a ser a Costa Rica, pura naturaleza, Ajá. y su primer crucero iba a ser a la Argentina, a la Antártida. Entonces, pero al final, acá viene el detalle que sí refuerza lo que acabas de decir de lo económico. Los cruceros a la Antártida en general son muy caros, casi siempre. A lo mejor un crucero, no se voy a decir, vale 10 veces lo que vale cualquier viaje a otros lugares. Su viaje más barato costaba $13.000 por persona y su viaje más caro $56.000. Hay días que no lo ganamos, lo sabes, ¿no? Bueno, yo te voy a decir, vendió entre sus clientes el 40% del barco antes de lanzarlo a la venta. Y el día que lo lanzó a la venta, quedó sold out
y con 150 reservas de exceso. O sea, es como decías recién también, dentro de nuestro público también hay un subnicho que gasta mucho y que es, como te dijo Janina Martínez, al que todos los destinos apuntamos también. Pues según la OMT, para que todos sepamos un poquito de lo que estamos hablando, ¿no? El 10% de los turistas a nivel mundial son de la comunidad LGTB y el gasto que supone eso, bueno, el gasto, la inversión, ¿no? De lo que ellos en euros, se traduce en 165.000 millones, que es muchísimo dinero para el sector turístico. Y vosotros además sois uno de los segmentos que más está subiendo, porque sí, está el turismo wellness, que también está subiendo mucho, el religioso, que tienen una, digamos que progresivo. Pero en vuestro caso, más o menos el porcentaje, hablando lógicamente de datos del 2019, que el 2020 siempre digo en las entrevistas que tenemos que olvidarnos de él totalmente, no existe. Cuando hacemos referencia hacemos al 2019, que fue el último año nuevo, pero tienes datos... Lo vamos a llamar la pausa, porque ese sí, no fue nada. El año sabático. El año sabático. Tal cual. ¿Tú tienes si vos mirás el crecimiento anterior, sí, tenías un promedio de 11-12% al año, que comparado con el crecimiento medio del sector del turismo, a veces era el doble, a veces hasta el triple del crecimiento medio anual del turismo en general. Quiere decir que es un segmento turístico que tuvo un boom en los últimos 15 o 20 años y que nunca paró de crecer, se va consolidando cada vez más. Sí, tal cual. Por los datos que yo estuve registrando, la verdad es que es impresionante, ¿no? Que cada vez es uno de los más importantes. Como dices, además es un turismo muy goloso, precisamente por ese gasto que hacen siempre en el país y porque no tienen problema económico, ¿no? Tenéis tiempo, además, por el tema de los niños, que bueno, ya sí que se está permitiendo, lógicamente, que tengáis nenes y demás, pero bueno, hasta ahora ha sido solamente pues familias de 2 parientes y ya está. Entonces eso es una parte que incentiva, ¿no? El que se pueda viajar. Pues ahora nos vamos a la parte seria, porque creo que hay unos datos, Pablo, que sí que deberíamos de dar, sobre todo para que la gente entienda, ¿no? Cuál es esa lucha constante que estáis teniendo vosotros y sobre todo por qué se empieza a fomentar el turismo LGTB, ¿no? Si hablamos de turismo LGTB tenemos que hablar de países seguros, que parece increíble, pero es que es la realidad, ¿no? Como hablábamos, lleváis muchísimo tiempo que estáis luchando por vuestros derechos y muchos países en los que todavía es un delito, que a mí me sorprendió muchísimo cuando estuve mirando los datos, es un delito el ser gay. Y 8 de esos 72 países, creo que son, es pena de muerte. Que esto parece que es una tontería, o sea, quiero decir, visto desde fuera, cuando hablamos del turismo, de no, bueno, porque les gusta fiesta, tal, pero no. O sea, realmente hay sitios en los que no podéis ir. Exactamente, mirá. Cuando nos preguntan muchas veces, ¿por qué voy a hacer algo distinto? ¿Por qué voy a hacer, si yo vendo el mismo turismo para todo el mundo, hago el mismo tour o hago el mismo recorrido? Le digo, mira, porque en 1 de cada 3 países del mundo, de una u otra manera, la homosexualidad está criminalizada. Legalmente está prohibido o está penado por ley ser quien uno es. Está prohibido ser gay, ser lesbiana, ser intersexual, ser transgénero. Hay que recordar que no es una moda, que hay mucha gente también que piensa que el ser gay es una moda. No, señores, no es una moda. Cada uno decide ser lo que es, como si yo quiero ser de derechas o de izquierdas, o como si quiero ser religiosa o atea, ¿no? Aparte es algo que uno básicamente no lo elige, uno es. O sea, no, uno es así de simple. Y hay países que, más allá de su religión, más allá de sus leyes, que no nos incluyen. 1 de cada 3. Hoy en más de 70 países la homosexualidad está de una u otra manera criminalizada y como vos decías, en 8 hasta tenemos pena de muerte. Y en muchos otros tenés penas de reclusión perpetua o de 10 años de prisión por el solo hecho, y no te hablo de crímenes de odio, te hablo por el solo hecho de demostrar afecto o por el solo hecho de ser quienes somos. El mismo sexo, y ¿no? eso justifica tremendamente que las personas del colectivo LGBT, cuando pensamos en salir de vacaciones, lo primero que miremos sea qué tan seguro es ese destino al que vamos a ir. Y mucho más si además viajo con mi familia LGBT. Imaginemos 2 papás con sus hijos o 2 mamás con sus hijos que van a viajar a un destino donde no les van a reconocer que son una familia. Jamás irían a un lugar así. Claro. Entonces es súper importante. La seguridad es el factor número 1 que cualquier turista, independientemente de su orientación sexual o su identidad de género, mira cuando viaja. Pero la seguridad para nuestro colectivo, la seguridad en términos de protección con leyes anti o pro LGBT, está tan al mismo nivel que la seguridad general. Es básicamente claro, eso. Es básico. Y
y encontráis que ahora mismo, o sea, según está evolucionando todo a nivel internacional, dejando entre paréntesis esto que acabamos de decir, ¿estáis notando que vais evolucionando bien a nivel mundial? O sea, que se van consiguiendo cosas realmente. ¿Tenéis países en los que sabéis que se están tratando estas leyes para aceptar y que tengáis vosotros pues, derecho pleno, como tenemos el resto? ¿O todavía estamos ahí un poquito a pedales? Mira, yo creo que la igualación de los derechos LGBT es imparable, es como un efecto dominó. Ocurre en un lugar y se va desparramando o derramando por las distintas regiones. Hay lugares donde es más difícil. Si yo te digo hoy, no sé, Rusia, Chechenia, algunos países musulmanes, en Medio Oriente, algo de África o bastante de África, pero tampoco miremos para otros lados, miremos también que, no sé, yo lo miro en mi región, en Centroamérica y Caribe, hay focos de homofobia. En mi misma Sudamérica tenemos un par de focos de homofobia importantes. Y aún en países que tienen leyes que protegen a nuestro colectivo, todos los días sigue habiendo crímenes de odio. Nuestra población tiene muchas veces, sufre muchas veces más crímenes de odio y atentados de discriminación por el solo hecho de ser quienes somos. Y en eso tenemos que seguir trabajando. De hecho, creo que parte de nuestro principal trabajo, si bien la mitad es la promoción turística tradicional, la otra mitad es romper prejuicios, sensibilizar, capacitar y transmitir hacia dónde deberíamos ir para de verdad combatir la homofobia. Porque el turismo, no lo duden, es una herramienta increíble que también nos ayudaría a combatir la homofobia. Es así. Y la educación desde la base también, que eso es importantísimo, ¿no? El respetarnos todos, que es lo que hablábamos Totalmente. antes. Lo del tema de la inclusión no es solamente con el colectivo LGTB, es con todo, absolutamente todo. Pero bueno, ahí estamos trabajando. Ya sabéis que el ser humano a veces es un poquito complicado. Pues a ver, seguimos porque estuvimos mirando la guía Gay Travel Index, que es la guía, bueno, que es el que hace el listado, ¿no? De esos países que son los más seguros, donde sí que se puede vender tranquilamente, sí que podéis ir con vuestras familias, no hay ningún problema. Se hace una calificación del 12 al 8, ¿no? Si no me equivoco. Y tenemos en los 3 primeros países, tenemos a Suecia, Malta y Canadá, por debajo está Austria, y luego en el resto de los, no sé si son 5, no, que es con número 9, o sea, con puntuación número 9, ahí tenemos a España y Argentina. Así es. Igual, yo te voy a decir algo. Respeto mucho a Alemania cuando pone ese índice y estoy feliz de que nos pone a ustedes y a nosotros muy bien posicionados con un mundo. Pero no tengan duda que ustedes viven en el destino número 1 para las personas LGBTIQ. En Sí, serio. O luego vamos sea, a hablar de España, lo que supone para España, que es muy yo importante. no tengan duda que esa es la visión alemana. Yo les doy la visión hispanoamericana y ustedes viven en el destino número 1. O sea, muchas veces nos dicen en Argentina, otros latinoamericanos, que Argentina es como un poco la meca LGBT en América Latina. Yo diría que a nivel global son ustedes. Sí, bueno, de hecho para nosotros son 5.000 millones y medio de euros anualmente, imagínate. De hecho, se considera que vuestro colectivo va a ser uno de los que va a ayudar a la reactivación del post-COVID, ¿no? Que estamos ahí apuntando a ver de qué manera podemos hacerlo, por lo que hablábamos antes, ¿no? No tenéis, a ver, entendemos que todo ahora, con esta situación que tenemos, estamos pasando todos por una parte económica dura, ¿no? Pero bueno, que vosotros sois un colectivo que sí que no os importa salir, tenéis tiempo, tenéis dinero como para poder... Mira, te voy a poner un ejemplo. En crisis sanitarias previas o en crisis que tuvieron que ver con terrorismo, no sé, en la crisis de la caída de las torres en 2001, los viajes corporativos cayeron estrepitosamente al principio, pero fuertemente. Las empresas frenaron todo tipo de... Y no estamos hablando de una época Zoom, donde hoy podemos seguir de todas maneras conectados, como estamos haciendo esta nota hoy. Y así todo se vieron reducidas un montón las frecuencias de los viajes de las personas corporativas que mantenían mucho esta industria. Eh, las personas LGBT siguieron viajando desde el día siguiente. O Uh-huh. sea, fueron parte de ese motor de decir quiénes fueron los primeros o las primeras que salieron. Sí. Parte del colectivo LGBT fue uno de los pilares. De hecho, cuando vos mirás los programas de reactivación económica turística de muchos países que ya trabajamos turismo LGBT, uno de los 3 o 4 pilares con los que se empieza es con turismo LGBT. Primero, el turismo de naturaleza, porque es lógico, la pandemia nos enseñó esto, respetemos el medio ambiente. Primero, segundo, el turismo doméstico, conozcamos nuestro país y es más seguro estar cerca de casa.
Pero entre los que siguen está la gastronomía, está el turismo LGBT, y poco a poco van a ir sumándose todos los demás productos y segmentos turísticos que se fueron poniendo en pausa durante esta crisis. Ujú. Y de hecho España, como tú bien decías, es uno de los países elegidos en general por este segmento, y además estamos por encima de Reino Unido, Alemania, Francia y Tailandia. Nosotros sí que es cierto, que bueno, esto lo sabrás tú mejor que yo, pero hemos sufrido en positivo una evolución bestial con todo lo que tiene que ver la aceptación, adaptarnos, pero sí que esa evolución ha sido rápida. Ha sido rápida, que muchos países todavía están años luz, ¿no? Pero sí que, bueno, en España tenemos, aparte de todos los movimientos, en diferentes partes del país tenemos ya ciudades que están como muy identificadas, por ejemplo, bueno, Madrid también, Sitges, ¿no? Barcelona, o sea, hay diferentes plazas que os gusta mucho, Ibiza también, todas las Islas Canarias, las Islas Baleares. Muchas veces yo desafío cuando veo esas encuestas que a mí no me gustan porque digo, esto se nota que tienen 4 sponsors que le dicen, porque es mi sponsor, lo pongo primero. Porque, digo, a veces ponen, por ejemplo, por eso te decía al principio lo de España en el tercer lugar. Sí, Digo, España, ¿cuántos países pueden darse el lujo de decir que tienen 7, 8, 10 destinos LGBT 100% posicionados? Muy sí, poquitos. sí. España es naturalmente, si no queremos decir el primero, por lo menos entre los primeros 3 destinos más importantes del mundo. Que haya destinos que tengan leyes quizás un poquito más progresistas, un poquito más avanzadas, seguramente, como dijiste antes, Suecia, Canadá, puede ser. Pero en términos de nuestro sector, el que representamos, el del turismo, De que combine un poco sí, todo, sí, porque además es eso, tenemos playas, que yo, bueno, sabes que mi madre es sueca, yo nací bueno, es sueca, es nacionalidad sueca, yo nací en Suecia, y Suecia, por ejemplo, esto no se caracteriza, quiero decir, que es un turismo de naturaleza y tiene sus cosas, pero hay otras cosas que no acompañan mucho, como el tema del tiempo, por ejemplo. Entonces en España claro. tenemos que se combina un poquito todo, gastronomía, fiesta, que sabes que tenemos un ocio nocturno espectacular por cualquier sitio donde vayas. Entonces sí que entiendo perfectamente. Y la gente, o sea la manera de ser, en general hablo de España, pero podría también agregar a Portugal, podría agregar el sur de Francia o parte de Italia. O sea, la gente del Mediterráneo tiene una manera de recibir muy especial y nuestro colectivo eso lo sabe y lo adopta, y donde la pasamos bien es donde volvemos. Y por eso creo que ustedes tienen, por un montón de razones son, seguramente. Pero, Bueno, pero, pero aquí os esperamos a todos, ¿eh? Que España necesita mucha inversión. Bueno, para nosotros, de verdad, y lo digo de manera personal, para mí Madrid es como mi segunda casa. Al año habitualmente pasábamos casi 2 meses por trabajo, pero que se extendían para hacer otras cosas, eh, porque es como nuestra segunda casa de verdad. Sentimos que no hay diferencia a vivir en Buenos Aires o vivir en Madrid. Sí, Es eso. que lo conozco bien, la verdad es que es bastante similar. Y bueno, pues los puntos importantes para turismo LGTB, a ver, ¿cuál dirías? Calidad de vida, que eso sí lo tenemos claro. Ujú. Hablaríamos de turismo seguro, que es lo que hemos dicho antes, que tenéis que mirar con lupa cuáles son esos países donde os podéis dirigir, ¿no? De ahí que luego hablaremos un poquito de cuál es esa formación que dais vosotros dentro de la Cámara. Y luego también que os tenemos que ofrecer algo más, es decir, ese ocio nocturno y con eventos que se hacen especialmente para vosotros. ¿Y hay algo más que quieras añadir en cuanto a cuáles son esos puntos importantes que tenemos que tener en cuenta para el turismo LGTB? Yo te diría que el punto más importante de todo, es que no es necesario ser parte del colectivo para poder meterse en este segmento. Y ahora es el momento en que muchas empresas que han hecho esta pausa forzadamente porque no la eligió nadie, empezaron a ver que hay otros segmentos turísticos que podían abordar, y el nuestro es uno. Entonces, aquellos que nos hablan de manera más auténtica, porque yo no dejo de saber que es un negocio, que todos hacemos de esto nuestra empresa y que queremos vender y ganar dinero, generar empleo, etcétera. Pero aquellos y aquellas que nos hablan de manera auténtica, nosotros lo percibimos. Y ese es el primer consejo, autenticidad a full. Después, involucrarse un poco en el día a día de lo que le importa a las personas LGBT de tu ciudad, de tu provincia, o sea, eso se lo decimos mucho en nuestras capacitaciones. Muchas veces los expertos y las expertas son esas personas que tenés en tu misma ciudad, que aunque sea alcancen a validar un poco qué cosas le querés mostrar al colectivo. Y después no mirarnos
como un todo. Somos tan diversos como la sociedad en general. Somos parte de la sociedad Que y tan diversos como la sociedad. hay un montón de Entonces, opciones. Habrá el que le guste el wellness, por ejemplo, habrá el que le guste el deporte de aventura, habrá el que le guste... exactamente, porque muchas... Es decir, que al final es todo. Mira, un destino hermoso en el Caribe que es un poquito homofóbico, pero que le gustó el negocio y se puso a hacer la promoción sobre Puso las pilas. turismo LGBT. No voy a decir cuál es para no hacer escándalo, pero Vale. lo que digo es, todas sus publicidades en redes sociales son siempre con varones, jovencitos, flaquitos, cuerpos hegemónicos, sonrisas, caras cortadas por la mitad. Todo es having fun, be happy y no sé qué. Digo, le hablan solamente a un pedacito así del colectivo LGBT, que son esos chicos jóvenes en pareja que no dan la cara y que son perfectos. No le están hablando a una familia LGBT, no le están hablando a una pareja de dos señoras lesbianas de 58 años, ni le están hablando... También te gustan los museos, que te gusta salir a comer bien, quiero decir. Exactamente. O sea, piensen en el colectivo LGBT como un colectivo tan diverso como la sociedad en general. Y vas a ver que seguro alguno de tus productos, alguna de tus experiencias, hace el match perfecto con esa parte de nuestro colectivo. Y una vez que parte de nuestro colectivo te adopta, no tengas duda que somos leales. Pero no leales por una cuestión, me gustó esto y somos más leales que la media. No, somos leales con aquellas marcas, empresas, destinos, hoteles, agencias que nos visibilizan y que se involucran en el día a día. Es eso. Claro que vender turismo LGBT no es vender un Punta Cana o vender una estancia en cualquier sitio, es algo más, ¿no? Y para saber tenemos que aprender, y vosotros desde la Cámara yo creo que sí que dais cursos solamente para Argentina, para toda Latinoamérica, se puede juntar gente de otros sitios, de otras partes del mundo. Mira, desde el día 1 hasta hoy, lo que más nos caracterizó fue, primero, investigar y segundo, transmitir esa experiencia y compartirla. Y de eso se trata. Por ejemplo, este año en Argentina, puntualmente dentro de Argentina, hicimos el programa federal de turismo LGBT, es decir, capacitaciones virtuales y presenciales. En el primer semestre son virtuales, en el segundo son presenciales, cuando el COVID afloja un poquito. Y es sensibilizar, capacitar, compartir experiencias y a darles acceso a las redes donde pueden empezar a conocer y formarse. Pero esto no lo limitamos a Argentina solamente. 15 años de experiencia nos dieron también mucho recorrido por Hispanoamérica y por otros países del mundo. Pero fundamentalmente nos hemos hecho fuertes en Hispanoamérica. Entonces compartimos este conocimiento y también a la vez, también lo puedo aclarar, es que compartir experiencia a la vez es una buena herramienta de promoción de nuestros propios destinos y de nuestros propios productos turísticos. En estos planes, por ejemplo, en este año 2021, creamos, como una manera de ir un pasito más allá de profesionalizar, creamos el Observatorio de Turismo LGBT, el primero, yo no sé si es en el mundo, pero en América Latina sin duda es el primero. Creamos un plan de marketing que dura 4 años. Hasta el 2025 tenemos planificado todo lo que se va a ir haciendo en esta salida escalonada de la crisis. Y eso es un poquito el camino. Y algo re importante. Los últimos 4 o 5 años habíamos creado una red federal, pero encontrarse 25 estados diferentes era difícil. La virtualidad nos rompió eso y dijimos, no hay excusas. Claro, ahora sí Hoy, que se puede, ¿no? ahora nos juntamos, compartimos experiencias en tiempo real, compartimos recursos en tiempo real. Y eso también cambió mucho. Uh-huh. Sí, es el concepto que hablábamos antes de lo del turismo LGTB, que pensábamos muchas veces que es como todo fiesta, ¿no? Pero no es así. De hecho, mucha gente piensa que que es como un turismo exclusivo vuestro, cuando es al contrario, ¿no? Sois un turismo inclusivo, que además os gusta lo que nos gusta a todos, ¿no? Que eso es importante también dejarlo. O sea, no hay que hacer un tipo de producto totalmente diferente a lo que haría cualquier otro turista, ¿no? Esto es importante. Eso sí, hay matices, diferencias, pero bueno, eso ya depende, pero como no sé, como al señor que le gusta esquiar o que le gusta agarrar un trineo y tirarse directamente por una montaña cuando no se suele hacer. O sea, eso ya depende de cada uno, de lo que quiera. Mira, dime. Hay números como para compartir. Mira, entre el 30 y el 35% de las personas del colectivo LGBT, Sí. cuando viajamos lo hacemos a destinos en el momento en que sucede un evento o LGBT o muy atractivo para la gente LGBT. Uh-huh. Entonces hay que tener en consideración eso. España tiene, por decir España solamente, cientos de eventos para nuestro colectivo y otro montón de eventos que no son necesariamente gay lésbicos, pero que son atractivos para el colectivo.
Entonces, para quienes empiecen a preparar, no sé, un paquete turístico, lo que fuera, plántense desde ese evento que puede motorizar un evento deportivo, un evento cultural, un evento de derechos humanos, un evento artístico, un evento popular. O sea, muchas veces Sí, a sí, raíz del evento es como se arranca el paquete, la ¿no? invitación. Eso. Y además, supongo que también ciudades con mucha diversidad cultural también puede ser interesante para vosotros que tengan espectáculos, que tengan, pues no sé, grandes obras de teatro, este tipo de cosas que puede ser también importante para que os mováis, ¿no? También dependiendo. Totalmente, Ujú. totalmente, es así, es así. Y Y como dijiste antes también, eh, hay algo que es importante, que es no pensarnos como algo, eh, creer que con hacer una sola acción vas a poder llegar al colectivo LGBT y cambiar el rumbo. El compromiso es fundamental tomarlo por lo menos a mediano plazo. Aprovechemos esta pausa en la que vamos saliendo y reconstruyendo nuestros negocios para conocer más. Metámonos de lleno a esto y vas a ver que cuando las cosas se empiecen a estabilizar y te metas a invitarnos como parte de tus clientes, vas a encontrarte con un colectivo súper leal al momento de consumir. pero al final todo en esta vida, Pablo, tiene un trabajo por detrás. Es como vosotros, o sea, vosotros no habéis llegado a la situación en la que estáis porque os lo han puesto encima de la mesa, igual que el papel de la mujer o los derechos de los niños. Es decir, todo lleva un trabajo. Entonces, el que piense, que eso lo hablábamos también offline, ¿no? El que piense que Sí, hace algo, chasca los dedos y de repente, que ojalá, qué suerte, ¿no? Pero vamos, yo en mi larga trayectoria sé que todo requiere trabajo. Trabajo, trabajo y fracaso, trabajo y fracaso. Y es si te caes y te vuelves a levantar. Y esto es igual, es decir, tú inviertes un tiempo, te formas, sacas el producto y a partir de ahí pues tienes que empezar a moverte bien y saber por dónde te tienes que mover precisamente para atraer este tipo de mercado. Es así. Pero como todo, sí, ¿eh? sí. Que si te No, dedicas al deporte, y nada de lo que estamos haciendo sería posible sin el trabajo de décadas de personas como, no sé, para llevarlo a España, te diría como Pedro Cerolo, uh-huh. gente que ha trabajado denodadamente y durante toda su vida para que tengamos los mismos derechos. En Argentina te podría nombrar un Pedro Cerolo, sería un Carlos Jauregui, que hoy tampoco lo tenemos más, pero lo hemos perdido, o un César Sigliuti. Son activistas que han entregado sus vidas para que tengamos derechos iguales. Nada de lo que hacemos y hablamos hoy vos y yo acá sería ni fácil y a veces en algunos países ni posible sin el esfuerzo de tantas personas que nos han hecho el camino un poquito más sencillo. Siguen vivos porque su obra está ahí, como se suele decir, ¿no? Y gracias a ellos Sí, hoy se puede hablar así tan tranquilo. totalmente, es Y eso. podemos hablar de turismo LGTB que en otros años hubiese sido impensable, vamos. Exactamente. Te iba a decir, ¿y qué apoyos tenéis a nivel mundial para seguir evolucionando como turismo de bandera como lo estáis haciendo? ¿Quién nos está ayudando? ¿De qué mano vais? Bueno, tenemos una fuerte alianza con la Asociación de Turismo LGBT Internacional, que es la IGLTA. En términos turísticos, nuestra cámara trabaja en forma directa con ellos prácticamente desde que comenzamos. También trabajamos muy fuertemente, eso lo comenzamos hace un par de años, de la mano de una organización global que trabaja por la inclusión de las personas LGBT en el ámbito laboral y es Out and Equal. Está basada en los Estados Unidos, pero es de alcance global, trabaja en India, trabaja en China, trabaja en Europa, trabaja en Sudamérica, en Latinoamérica en general. Y de la mano de ellos también estamos haciendo un gran trabajo. Puertas adentro, en Argentina, de la mano desde el día 1 con el Ministerio de Turismo de la Nación y con cada una de las 24 provincias, porque cuando empezamos era algo a nivel ministerial solamente, pero con Buenos Aires llevamos también la misma cantidad de años y poco a poco se fueron sumando cada una de las provincias y los distritos federales argentinos. O sea, que tenéis un buen... Y sí, yo te voy a dar un ejemplo. Este año hemos creado el primer directorio de prestadores de turismo inclusivo en la Argentina. Se han sumado ya 2.400 personas, profesionales, empresas, etcétera, que tienen que ver con el turismo. De hecho, hemos lanzado un sello que se va a ampliar a Latinoamérica en breve, pero el sello se llama Todas Bienvenidas, Todos Bienvenidos, que identifica todos estos negocios que dan la bienvenida a las personas del colectivo LGBT, y el siguiente paso va a ser hacerlo regional, no solamente argentino. Bueno, pues súper bien, ¿no? Eso es que vamos, poquito a poco vamos dando pasos, Pablo, que de lo que se trata. Pasos seguros, que es lo Esa es importante. la idea.
Esa es la idea. Es decir, todos los eventos grandes, porque ahora el día 28 de junio tenemos el Día Internacional del Orgullo Gay y se nos han Exacto. cancelado todos los eventos desde marzo del 2020. ¿Cómo estáis haciendo? Porque recuerdo que, bueno, por lo menos en Madrid ya sabes que se monta, como decimos aquí, la de Dios. Pero Sí. se replican, ¿no? En varias ciudades a nivel mundial o... Bueno, mira, está lo bueno y está lo malo. La pausa COVID, por ser bueno, porque la crisis COVID, o como querramos decirle, la tormenta COVID, eh, nos mostró otro mundo, nos obligó a quedarnos en casa. Este mundo virtual que nos obligó inclusive a mutearnos para escucharnos y a no poder salir de casa. Uh-huh. Y eso hizo que el orgullo también cambió. Se fue de la calle a las pantallas. Y en el 2020 vi uno de los fenómenos más impresionantes, pero no solo en mi país, lo vi en España, lo vi en Estados Unidos, lo vi en Canadá, lo vi en Japón, lo vi en todos lados. El orgullo fue uno de los más importantes de la historia, desde nuestras propias casas y celebrándolo de una manera diferente. Para mí, el orgullo se trata de celebrar nuestras identidades, de recordar a los que hablábamos recién, hicieron un montón de trabajo por nosotros, y de celebrar lo que alcanzamos y por lo que falte. Y cuando pienso en esto, digo, ni siquiera la pandemia nos iba a frenar, vamos a cuidarnos, vamos a probablemente ir paso a paso retomando, pero si algo es el ser humano, es un ser social. Entonces, vamos a volver a la calle, vamos a volver a celebrar, nos vamos a volver a abrazar. Es cuestión de dar un poquito más de tiempo a las vacunas que nos ayuden, que en todo el mundo van tomando un poco de ritmo ahora. Estamos todos Y con los dedos cruzados a ver si esto ya se termina de una vez porque lo necesitamos psicológicamente, económicamente y en socialmente. todos los sentidos. Y con respecto a los países que vos me decías antes, donde a veces es más difícil poder expresar tu orgullo o celebrar tu identidad, Carlos Jauregui, que es como nuestro Pedro Cerolo, él decía que en una sociedad que nos educa para la vergüenza, el orgullo también es una respuesta política. Es decir, no podemos olvidarnos de lo que falta. Eso que decía recién, esos pasitos, vamos despacito a ir ganando escalón por escalón los derechos que faltan, a cuidar los que tenemos y hacer el mundo un poquito mejor para los que vienen. Y a educar desde abajo, Pablo. Si Exactamente. educamos desde abajo correctamente, todo es muchísimo más fácil. Es decir, el trabajo este que de repente llevas como 50, 60, 70, 100 años haciendo, si la educación partiese, supondría 15 años. Exactamente. Sí, sí. Sería todo. Igual hay algo que está bueno, y lo miro ahora ya como decías vos, como los abuelos del tema del turismo. Mirá, Los yayos, es más los cariñoso. yayos. Los yayos. Ok. Bueno, yo te voy a decir, cuando yo era chico, miraba y decía, ¿cuánto tardan los cambios? Y no soñaba estos cambios. Y ahora con algo más de 50 años veo qué rápido pueden ocurrir los cambios cuando hay voluntad de que sucedan. Eso es. Y traigámoslo ahora sí a lo que nos lleva nuestro trabajo, al sector nuestro, al turismo. Qué diferente se nos hizo a nosotros promover el turismo tradicional o la promoción tradicional turística cuando pudimos hacerlo de la mano de los derechos. Uh-huh. Entonces, no seamos conscientes del enorme privilegio que tenemos españoles y argentinos de vivir en países donde los derechos igualitarios son una realidad desde hace muchos, muchos años, y que no son solo para nosotros que vivimos aquí o ustedes que viven allí, sino también para quienes nos visitan. Claro, Eso es un privilegio enorme y que tenemos que tenerlo como una ventaja competitiva contra otros que quieran promover el turismo LGBT. Ese es un... y guardarlo y mantenerlo como oro en paño. Es decir, no Totalmente. para atrás como el cangrejo, sino al contrario, ir para adelante siempre para intentar mejorar todas las cosas. Así es, así es. Pues no sé si nos quieres cerrar esta charla de amigos con algo más, Pablo. Bueno, yo te voy a decir algo que muchas veces me gusta agregar a cualquier conversación de amigos como la que tuvimos hoy. Nosotros o nosotros somos gays, somos lesbianas, somos travestis, somos transexuales, somos bisexuales, somos intersexuales, no binarias. Personas. Los 365 días del año, los 12 meses del año, no solamente en junio. Eso es re importante que lo sepan. Entonces, si queremos caminar hacia una hospitalidad de verdad inclusiva, lo único que tenemos que hacer es darnos la mano,
compartir valores y a ayudarnos unos a otros a romper las barreras de la discapacidad, las barreras de las razas, las barreras de las edades y las barreras de la orientación sexual y de la identidad de género. La verdadera hospitalidad inclusiva la vamos a construir entre todos y todas, es la única manera. Y no tengan duda que el turismo que viene es el turismo inclusivo, el de la sustentabilidad y el de la inclusión. Básicamente, eso es un poco. Y me guardé para el final una copita de vino Malbec, porque ya la hora lo permite, aquí y allí, como para brindar Pues y mira que qué salgamos. casualidad, que tengo yo también otra. ¿Viste? No sé qué vino elegiste español. Yo elegí un Malbec de Mendoza, Yo aquí. he elegido un Ribera del Duero, la Muy planta bien, ¿viste? de Arzuaga que me encanta. Así que, Pues chin chin, un chinchín. chin chin, viva Argentina, viva España, viva por la inclusión Ok. y por Muchas gracias igualmente. todos nosotros. Y te falta Buenísimo. algo. Ah, y esto porque en este mes no nos vamos a olvidar de esto. Celebremos nuestras identidades, de verdad les digo. Eh, a todos los españoles y españolas los esperamos en Argentina apenas se pueda viajar. Eh, y Que es un nosotros país morimos de ganas de... hermoso, hermoso, como digo siempre, Pablo, es un país hermoso y además inclusivo, pero hermoso. Hay que ir a visitarlo. No, y morimos de ganas de verdad de volver a visitarlos y visitarlas como hacíamos cada año, compartiendo un poco de los nuevos destinos, de los nuevos productos, de las nuevas experiencias. Pero bueno, es eso. De Ujú. parte nuestra, 1.000.000 de gracias por habernos invitado. Pues un abrazo muy fuerte a todos, un beso para Gustavo, otro para ti. Y nada, esperamos que la gente le haya quedado encantado por lo menos y les incentivamos a que introduzcan dentro de su portfolio el turismo LGTB. Dale, compartan nuestros contactos y lo que quieran lo contestamos a través tuyo o como ustedes nos digan. Ujú. Aquí nos tienen para colaborar en lo que haga falta. Ok, perfecto. Bueno, muchísimas gracias, Pablo. Un placer. Un placer, Sara, muchas gracias. Chao. Bueno, pues esperamos que te haya gustado esta entrevista con Pablo. La verdad es que ha sido un placer tenerle, como a cada uno de nuestros invitados. Nos ha acercado un poquito más a lo que es el turismo LGBT para poder entenderlo, para, bueno, pues si lo queremos incorporar a nuestro portfolio, ¿por qué no? Es una opción más del sector turístico que además está en pleno auge, que no se te olvide. Y nada, pues empezamos a trabajar ya para la próxima entrevista y contamos contigo. Recuerda que tienes una cita con la entrevista de los viernes del canal de YouTube de Link4Tour. Que disfrutes muchísimo del fin de semana y te enviamos un abrazo enorme todo el equipo de Link4Tour. Gracias.